Contexto. He estado hablando últimamente mucho sobre la guerra de Troya y me han comentado pues que no tiene sentido que hubiese personajes negros en el contexto de esta guerra. Ya he explicado por qué eso no es así, pero ahora también ha surgido pues a raíz de este comentario donde me dicen que los espartanos castigaban a los extranjeros y a los negros, la posibilidad de hablar sobre las leyes de hospitalidad griega, así que vamos a ello. Si nos remontamos a época homérica, nos encontramos con que existía la xenia, era una ley de hospitalidad de tipo político, pero sobre todo de tipo moral, que tenía que ver con cómo se comportaba tanto el anfitrión como el huésped. Es decir, los anfitriones debían acoger a los extranjeros que llegaban a su tierra, proporcionarles comida, bebida, un lugar en el que estar e incluso hacerle obsequios o bañarles o por lo menos lavarles los pies. Esto lo vemos, por ejemplo, en la Odisea, cuando Odiseo se disfraza de mendigo gracias a las artes de Atenea. Cuando llega a Ítaca aparece un mendigo viejo y aún así es acogido en palacio y se le lava los pies. Ahí es donde la que había sido su ama, su niñera, toda la vida, lo reconoce por una cicatriz. Pero los huéspedes también tienen que comportarse, no pueden causar ningún mal a su anfitrión, no pueden atentar contra ellos, no, o sea, deben portarse bien. De esto también se habla, por ejemplo, cuando París secuestra a Helena, se dice que se salta las leyes de hospitalidad porque él había sido acogido por Menelao y se lleva a su mujer. O, por ejemplo, los pretendientes que están acosando a Penélope en Ítaca. Se han hecho con el palacio, están pues derrochando todos los bienes del palacio, están abusando de la hospitalidad, están rompiendo cosas, entonces esos pretendientes están haciendo las cosas mal como huéspedes. También fuera del ciclo troyano lo vemos, por ejemplo, con Edipo, cuando lo acoge, con Edipo no, con su padre Layo, perdón, cuando lo acoge Pélope, que se enamora de su hijo Crisipo y bueno, pues también se lo medio lleva a la fuerza y hay versiones que incluso dicen que lo viola. Entonces, en todos esos casos en los que los huéspedes no se portan bien, pues también están saltándose esta norma de hospitalidad, esta ley, esta senia, y son castigados por ello. También hay que tener en cuenta que los huéspedes tenían pues no la obligación, pero sí era habitual que contasen cosas sobre el exterior, sobre otras ciudades, etcétera, porque al final pues no existían noticias, no existía internet, no existía nada de eso y era la forma que tenían de saber qué estaba pasando en el resto del mundo. Esto también lo vemos en los mitos, cuando por ejemplo Odiseo llega a la costa de los Feacios, cuando se encuentra con Nausicaa y lo lleva ante el rey, él narra toda su aventura, dónde ha estado, lo que ha visto. Era habitual que esto se hiciera pues porque era la forma de conocer qué pasaba en el resto del mundo. Hay mitos que sirven para reforzar este tipo de comportamientos, mitos en los que los dioses se disfrazan de humanos, muchas veces de mendigos, de personas mayores, sin muchos recursos, y se presentan ante los seres humanos y bueno, pues al final la conclusión un poco es que aquellas personas que los acogen bien, les cuidan y les proporcionan auxilio, son de alguna manera beneficiados, mientras que quienes les cierran las puertas y los tratan mal son castigados. Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Licaón, Zeus, o bueno, si lo leemos en las metamorfosis de Ovidio, Júpiter, aparece metamorfoseado de hombre corriente para ver cómo se comporta Licaón con él, y no lo hace bien, Licaón acaba convertido en hombre lobo. O en el caso de Filemón y Baucis, que Zeus y Hermes aparecen de mendigos y tal en el pueblo y todos les cierran las puertas salvo esta pareja de ancianos. Al final inundan todo el pueblo, matan a todo el mundo salvo a ellos. Los mitos tenían una función educativa que servía para enseñar cómo comportarte, igual que las parábolas de la religión cristiana. Entonces esta era una forma de recordar a la gente que tenía que portarse bien con los extranjeros que llegaban a sus puertas independientemente de su aspecto, de su dinero, etcétera. Si salimos ya de época homérica, a partir, digamos, del siglo VII antes de Cristo en adelante, nos encontramos con que se va perdiendo un poco esta cualidad moral y las leyes de hospitalidad tienen cada vez más que ver con una estrategia política. Y surge la presencia de los próxenos, que son como una especie de cónsules que se ocupan de regular las leyes de hospitalidad entre ciudades. Esto ya se va pareciendo un poco más a lo que quizás entenderíamos hoy de relaciones políticas y diplomáticas entre ciudades. Ya no tiene tanto que ver con esa moralidad y ese ayudar al extranjero que viene necesitado
como, bueno, pues tenemos buena relación con esta ciudad, queremos mantenerlo así, si ellos nos mandan emisarios o si viene gente de aquella ciudad, pues los atendemos. Pero aquí sí nos encontramos con que Esparta es una excepción, no en época de América, pero sí a partir de este siglo VII, sobre todo a raíz de las guerras mesenias. En estas guerras se enfrentó Mesenias y Esparta. Y como consecuencia, Esparta se fue militarizando muchísimo, se fue endureciendo un montón su educación en ese sentido. Y se fueron cerrando con respecto a todo el resto de ciudades, fueron blindando su ciudad para protegerla. Es verdad que a partir de entonces empiezan a mirar con recelo a los extranjeros porque creen que pueden ser espías que llegan a la ciudad para aprender pues, sobre su estrategia militar, sobre sus construcciones, con el objetivo de quizás en algún momento atacarles. Será a partir del siglo VII, siglo VI antes de Cristo. Hablábamos de que las obras homéricas se ponen por escrito en el siglo VIII, por tanto, esto no le afecta en absoluto a esa época, pero sí es verdad que a partir del siglo VII, siglo VI antes de Cristo, se establece la xenelacía. Esto es una práctica que permitía a los gobernantes espartanos expulsar a los extranjeros para proteger la ciudad. Entonces, podían cada X tiempo hacer como una limpia de extranjeros en la ciudad y expulsarlos, o algunos concretos por considerarse sospechosos de espionaje, o directamente pues no dejar entrar a alguien porque pensaban que podía poner en peligro su ciudad. Pero es que además esta legislación impedía a los espartanos salir de la ciudad y viajar a otras, para que no pudiesen contaminarse con la moralidad de otras ciudades y para que no conociesen otras formas de gobierno. Esto se mantiene como hasta el siglo IV antes de Cristo, porque en época helenística la cosa cambia. Hay una transformación de las ciudades-estado que pierden independencia política e independencia económica frente a las grandes potencias que se posicionan como poderosísimas, por ejemplo el Imperio Macedonio ahí creciendo a tope, y de alguna manera las absorben, no las destruyen, les permiten seguir un poco a lo suyo, pero no tan a lo suyo. Ya las ciudades-estado no pueden elegir de forma independiente cómo gobierna cada una, es el ejército en cada una, cómo ya no puede hacer cada una lo que le da la gana. Ahora están un poco bajo la supervisión de una potencia mayor. Eso hace que Esparta pierda su hegemonía militar, pierda su poderío y no le quede más remedio que abrirse al contacto con otras ciudades, al comercio con otras ciudades, etcétera. Aquí acabaría un poco tanto la ley de hospitalidad que veíamos en Grecia en general y que tenía que ver con esas cuestiones militares, porque con esas cuestiones políticas, porque ahora pues están un poco bajo la supervisión de Macedonia y todo se hace como dicen ellos, y y por otro lado también termina esa tradición espartana de rechazar a los extranjeros. Así que sí es cierto que en Esparta se da un rechazo a los extranjeros, no un castigo como tal, y no se especifica que a los negros en concreto se les castigue de una forma específica. Existía durante una época concreta, siglo VII, VI hasta el siglo IV, esta ley, esta norma que, bueno, pues implicaba que podía expulsarse a los extranjeros, que podía no dejarles entrar a la ciudad, etcétera, pues para protegerla en Esparta. No existía en el resto de Grecia, que no tenían ningún problema, no tenían ese recelo con respecto a mostrar secretos sobre su ciudad o que otros la pudiesen visitar. Pero desde luego, esta norma espartana de rechazo de alguna manera a los extranjeros no afecta a época homérica. Se produce después a raíz de una guerra en la que efectivamente Esparta lo pasa mal. Entonces, pues de alguna manera se blindan para evitar volver a sufrir. Espero que el tema haya quedado claro. Me encanta que les haya parecido interesante. Espero que les guste este vídeo. Y si tienen alguna pregunta, déjenmela en comentarios. No olviden pasar un día